Buenas noches o buenos días o buenas tardes. Sean bienvenidos a un video más para ver cómo resolvemos problemas. En un anterior video eh, realizamos un análisis de fuerzas cuando en un objeto se aplican muchas fuerzas, ¿verdad? Veamos ahora un ejemplo que más o menos nos ayuda a describir cómo interpretamos ese análisis que hicimos. El siguiente problema que tenemos nos dice, un ascensor de 2000 newtons es levantado por una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la tensión del cable de soporte? Cuando tengan un problema escrito de esta forma, lo que tienen que hacer es primero sacar datos. ¿Ya? Anotemos. Primero anotamos datos. Datos, ¿ya? ¿Y qué datos tenemos? Nos da una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Pero ¿hacia dónde va a ser la aceleración? Eso también tenemos que saber si va a estar de subida o va a estar de bajada. Nos dice que es levantado, pero este dato lo vamos a anotar en una gráfica, ¿ya? Simplemente anotamos aceleración 2 metros por segundo cuadrado. ¿Qué más nos da? Un ascensor de 2000 newtons. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice que el peso es 2000 newtons, ¿ya? Ese es el peso. Pero peso tiene su propio símbolo, ¿ya? Peso para nosotros ahora va a ser ya no simplemente peso, sino va a tener el nombre de W mayúscula. ¿Y qué es el peso? El peso es la masa del objeto multiplicado por la gravedad. A ver, hagamos un repaso acá. Sabemos que en segunda ley de Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero si ponemos este objeto, un objeto referido hacia abajo, que la aceleración sea la gravedad, es decir, vamos a tener masa por gravedad, esto se va a convertir en peso del objeto. Es decir, el peso es una fuerza. ¿Ya? Es una fuerza. Aparentemente solo nos da esa información. ¿Y qué nos pide? ¿Cuál es nuestra incógnita? La tensión. Queremos saber tensión del cable de soporte. Como les dije, veamos. Ahora, por un momento olvidémonos de estas fórmulas y hagamos una gráfica. Tenemos un ascensor. Ya, un ascensor. Pongámosle que tiene su puerta, su numerito, piso 1, por decir, ¿ya? ¿Qué nos dice? Está siendo levantado por un cable. Es decir, más o menos ahí va a ser el ascensor y el cable está acá. Tenemos el cable. Y dice, ¿qué dice? Tiene un peso de 2000 newtons. Entonces el peso del ascensor siempre va a ir hacia abajo. Entonces anotamos acá. Peso. ¿Ya? Tenemos el peso. ¿Qué necesitamos? ¿Qué más tenemos? Sabemos que en este sentido siempre va a ir la tensión, ¿ya? Tensión porque el cable del ascensor va a soportar todo este peso, ¿ya? Listo, ¿qué más? Tenemos aceleración y anotamos la aceleración. ¿Pero en qué sentido va a ir? Nos dice que está siendo levantado. Entonces, va a ir en ese sentido. Ahora recordemos. Sabemos que la segunda ley de Newton nos dice que fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad?
Pero aquí tenemos dos fuerzas, la tensión que va a soportar y el peso del ascensor. Entonces colocamos sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Listo. Al hacer la sumatoria de fuerzas, ahí va a entrar nuestra incógnita, porque esta es nuestra incógnita, no sabemos, esta es la que queremos conseguir. Veamos, realizamos. Sumatoria de fuerzas es igual a, sería, como la aceleración va hacia arriba, nuestro sentido positivo va a ser acá, positivo y abajo negativo. Entonces la tensión va a ser positiva, tensión menos peso. ¿Ya? Listo, ahí tenemos. Pero esto reemplazamos acá. Tensión menos peso va a ser igual a la masa por la aceleración. Listo. Tenemos eso. Ahora analizamos. ¿Qué datos tenemos? Tensión es nuestra incógnita. Tenemos esto como dato. Entonces lo pasaremos al otro lado. Vamos a tener tensión es igual a masa por aceleración más el peso. Ya tenemos el peso. Pero ¿qué problema tenemos acá? Miren. Masa. En algún lugar nos da el dato de masa. No nos da la masa. Entonces, pero no por eso vamos a decir que es imposible de resolver. Masa. Recordemos que les dije que el peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? ¿Qué quiero decirles con esto? Que si no tenemos la masa, pero sí tenemos el peso, entonces podemos calcular la masa. De esta relación, peso es igual a masa por gravedad. La gravedad va a pasar a dividir. Vamos a tener entonces que peso sobre gravedad va a ser igual a la masa. Y el peso sabemos que es 2000 newtons. Y la gravedad sabemos, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Anotemos aquí como dato extra. Gravedad es igual a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya, tenemos esos datos. Entonces, en vez de masa aquí, colocamos esto, peso sobre gravedad. Y vamos a tener que la tensión es igual a, en vez de la masa, colocamos peso sobre gravedad por la aceleración más el peso. ¿Ya? Entonces, tras esto reemplazamos los datos. ¿Qué datos vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. El peso es, continuamos aquí abajo, 2000 newtons. 2000 newtons sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Por la aceleración, me da como dato acá, va a ser 2 metros sobre segundo al cuadrado. Más el peso, otra vez el peso que es 2000 newtons. 2000 newtons. Listo. Ahora esto simplemente lo anotamos en calculadora. En una calculadora anotamos todos los datos que tenemos ahí. 2000. Vamos a anotarnos acá. 2000. Fracción. Y aquí vamos a tener 9.8 por 2 más. Todavía no notemos eso.
hasta ahí nomás. Y tenemos que esto va a ser 408.16. Entonces anotemos acá, vamos a tener que la tensión va a ser igual a 408.16. Pero recuerden, metros sobre segundo, las unidades de aceleración se simplifican y solo me va a quedar newtons. Entonces aquí tenemos newtons más los 2000 newtons que tenemos. 2000 newtons. Entonces la tensión va a ser el dato que hemos obtenido más 2000, que esto en realidad va a ser 2408.16. 2408.16 newtons. ¿Ya? Listo. De esta forma hemos encontrado lo que es la tensión. Ya como ven, simplemente es analizar y no cesarse al hecho de que aparentemente aquí no nos da la masa. Ya no nos da la masa aparentemente. Entonces tenemos que buscar otra forma en que podamos conseguir. Y mira, lo conseguimos a través de esto. Listo, eso sería todo por este video. Espero se haya comprendido. Para más consultas, ya saben, pueden comunicarse directamente conmigo. Gracias y hasta pronto.